Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Asesorías Prexur. Si no se han suscrito a este canal, vayan a la campanita y suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones y estén bien atentos a todos los videos que subimos en este canal. Recuerden que estamos trabajando con el libro de La materia y sus transformaciones en la etapa número 3, que nos habla sobre los elementos químicos y la tabla periódica. Nos vamos a ubicar en la página 74 para darle solución a la actividad número 1, que nos da una serie de preguntas en donde debemos nosotros de colocar cuál es el inciso, señalar cuál es el inciso correcto. Nos dice: contesta los siguientes ejercicios para reforzar tu aprendizaje acerca de la correlación entre los elementos y la tabla periódica. Y nos dice el número 1. En la tabla periódica, los elementos están organizados según, y las opciones son: inciso A, su peso atómico; inciso B, su energía de ionización; inciso C, su configuración electrónica; inciso D, su número atómico. Entonces, nosotros tenemos que recordar, para darle solución a esta pregunta, que nuestra tabla periódica tiene una cierta organización. Los elementos tienen por ahí acomodado un numerito que me van dando el orden para leer mi tabla periódica. El orden que se va leyendo la tabla periódica, que es de izquierda a derecha, y que entonces sigue un orden determinado de este número, que me dice que el hidrógeno es el elemento número 1, que el helio es el número 2, que el litio es el número 3. Ese es el orden que sigue la tabla periódica. ¿Cuál es ese número? ¿Cómo se llama ese número? Que nos ayuda entonces a darle ese orden a la tabla periódica. A ese número se le llama número atómico. Y entonces aquí la respuesta correcta es número atómico. En la tabla periódica, los elementos están organizados según su número atómico. Su peso atómico es el peso del elemento, y ahí puede variar cómo es que va aumentando el peso atómico. La energía de ionización es una de las propiedades de la tabla periódica, que nos habla sobre cómo se comportan los electrones. La configuración electrónica es la distribución de los electrones de los elementos y de los átomos, la famosa 1s2, 2s2, etc. También tienen una cierta relación con el acomodo en la tabla periódica, pero el que me da el orden específico de los elementos en la tabla periódica es el inciso D, número atómico. La pregunta 2 nos dice: el número de protones es idéntico al de los electrones en un átomo, y nos indica, inciso A me dice un peso atómico; inciso B, su energía de ionización; inciso C, la configuración electrónica; inciso D, el número atómico. También nos proponen exactamente las mismas respuestas. El número de protones es idéntico al de los electrones en un átomo. Esto ya lo conocemos cuando estábamos hablando del número atómico, que decíamos que es el número de protones, y que si es un átomo neutro, entonces también va a tener la misma cantidad de electrones. Y entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Por definición, el número de protones es el número atómico. También tenemos como respuesta el inciso D. El número atómico es el número de protones que hay en el átomo, y cuando el átomo es neutro es idéntico al de los electrones. El número de protones más el número de neutrones nos dan una idea de la masa atómica, pero aquí nos relacionan protones con electrones. La energía de ionización está relacionada con los electrones, pero casi no con los protones.
La configuración es la distribución de estos electrones, no está relacionada con el número de protones. Entonces la respuesta correcta es el inciso D, el número atómico es el número directamente de protones de un átomo. Pregunta 3. La tabla periódica se divide en grupos y periodos, duros y frágiles, metales y metaloides. ¿Cuál será la respuesta correcta? La tabla periódica se divide en cómo está organizada nuestra tabla periódica. Aparte de que tiene este orden del número atómico, la tabla periódica se va organizando en un cierto acomodo de los elementos, de tal manera que tenemos elementos que nos quedan posicionados de esta manera en nuestra tabla periódica. Aquí tenemos muchos. Y luego por acá empezamos a tener otros. Así hasta llegar a todo nuestro acomodo de la tabla periódica. Y luego también tenemos, ¿verdad?, que se van formando cuadritos. Y ese es otro acomodo también que podemos tener en nuestra tabla periódica. Entonces se divide en columnas y se divide en filas. ¿Cómo se le llamaba a esas columnas y a esas filas de la tabla periódica? Se le llaman, como esta opción que nos ponen aquí, grupos y periodos. La tabla periódica se divide en grupos que son desde el grupo 1 hasta el grupo 18 y se divide también en periodos que van desde el periodo número 1 hasta el periodo número 8 de la tabla periódica. Las columnas son los grupos, las filas horizontales son los periodos. Duros y frágiles, sí hay elementos en nuestra tabla periódica que algunos son duros, otros son frágiles, pero no es una manera de dividir a nuestra tabla periódica. Metales y metaloides también sería una manera de dividirla, pero entonces nos faltarían aquí a los metales. Metales, y sobre todo se divide más en metales y no metales. Y aquí no nos mencionan a estos que también son muy importantes. Metales, no metales y metaloides. Entonces, la respuesta correcta, la tabla periódica se divide en grupos y periodos. Luego nos dicen, según el modelo atómico de Bohr, que es el último de los ejercicios de la página 74, para el fósforo responden las preguntas 4, 5 y 6. Y nos ponen aquí que este es el núcleo del fósforo, que tiene un número atómico de 15. Eso nos puede dar una idea de que nos están diciendo que tiene 15 protones, y si tiene 15 protones quiere decir que también ese es su número atómico, o sea que tiene una Z de 15. Y si tiene una Z de 15, entonces nosotros también podemos darnos una idea de cuántos electrones por nivel de energía tiene, que es lo que nos proponen aquí. En el primer nivel de energía tiene 2 electrones, en el segundo nivel de energía tiene 8 electrones y en un tercer nivel de energía faltaría a lo mejor lo que nos proponen es que nosotros también coloquemos aquí cuántos faltan. Si son aquí 8 y aquí 2, llevamos 10. En un tercer nivel de energía tendríamos 5 electrones. Y entonces, de acuerdo a esto, nos piden contestar las siguientes preguntas. La 4, la 5 y la 6. Nos dice, los electrones de valencia del último nivel de energía indican el grupo en el que se encuentra en la tabla periódica, la familia de los elementos, su número atómico o su masa atómica. Nos indica
Los electrones de valencia serían los que están en su último nivel. Su último nivel sería el nivel número 3, esta última órbita que vemos aquí. Y entonces, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 5 electrones. Eso, ¿para qué información me da dentro de la tabla periódica? El último nivel de energía lo podemos relacionar con lo que nos dicen ahí, los electrones de valencia, ¿sí? Y entonces los electrones de valencia van a estar relacionados con el grupo específicamente de la familia A al que correspondan este elemento químico. Por ejemplo, si tiene 5 electrones, quiere decir que directamente está relacionado con el grupo 5A de la tabla periódica. Si nosotros recordamos, la tabla periódica, aparte de que tiene estos grupos que van del 1 al 18, aquí tenemos una imagen rapidita que van del 1 al 18, también aquí vemos esta clasificación de los grupos en la familia A y en la familia B, 1A, 2A y luego nos vamos para acá, 3A, 4A, 5A. El fósforo es uno de los elementos que me quedan por aquí y vemos que pertenece al grupo 5A y corresponde este numerito de la clasificación A y B con el grupo en el que se encuentra. Entonces, los electrones de valencia me dan una idea de el grupo en el que se encuentra en la tabla periódica. La familia de los elementos, el número atómico y la masa atómica, ¿sí? No lo podemos determinar de acuerdo a los electrones de valencia. Aquí también lo tenemos, ¿sí? Lo que les decía, grupo 5A, y vemos específicamente al fósforo con sus 5 electrones de valencia. Aquí este es el símbolo de Lewis, y es por eso que para este ejercicio número 4, la respuesta correcta es el inciso A. Aquí lo vemos 5A, 5 electrones de valencia, pertenece al grupo 5A. La pregunta 5 me dice, el número de niveles indica el periodo, la familia de elementos, número atómico, masa atómica. Cuando nosotros nos vamos hacia la configuración electrónica y vemos aquí también que tenía 3 niveles de energía, ¿sí? Eso, ¿qué información me va a dar? ¿Sí? Como vemos aquí, el nivel de energía me va a dar una idea del periodo en donde se van a encontrar a cada uno de los elementos químicos. Entonces el periodo es lo que podemos nosotros determinar de acuerdo al nivel. Lo veíamos que tiene 3 niveles de energía y efectivamente el fósforo corresponde al nivel de energía número 3, al periodo número 3, ¿sí? Por aquí está el fósforo y entonces me da el nivel de energía, tiene 3 niveles de energía, me da una idea hacia qué periodo pertenece. Y ahora vamos con la pregunta número 6, que nos dice, el número de protones y neutrones indica periodo, familia de elementos, número atómico o número de masa. Aquí sí nos dicen el número de protones y el número de neutrones, que era lo que indicaban. Cuando teníamos protones más neutrones nos daban un número que no era el número atómico, era el otro, el que se representaba con la letra A. Protones más neutrones es el número de masa. Esa es la respuesta correcta. El número de masa es el que se determina de acuerdo a la cantidad de protones y neutrones que tenemos en un cierto átomo. Para terminar con este apartado, vamos con la pregunta 7 y 8. Elemento químico más abundante en el universo. Cuando hablamos del universo, ¿sí? Pues nos vamos hacia fuera de nuestra atmósfera.
y hablamos de que el elemento más abundante en nuestro universo es el hidrógeno. El elemento más abundante en todo nuestro universo es el hidrógeno. El universo se compone actualmente de un 75% de hidrógeno y luego le sigue el helio con un 23% y luego un 2% de todos los demás elementos que podemos encontrar en la tabla periódica. Entonces, de todos los que tenemos en la tabla periódica, en el universo el más abundante es el hidrógeno. Y luego acá nos ponen la sustancia más abundante en el cuerpo humano. Aquí ya no nos hablan de elemento, sino de la sustancia. La sustancia más abundante en el cuerpo humano está hecha precisamente de hidrógeno, pero también de oxígeno. Y entonces, ¿cuál es esa sustancia? Es el agua. Ya hablando de sustancia no tal cual de un elemento, ¿sí? La sustancia más abundante en el cuerpo humano va a ser el agua, que está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Con esto damos solución a esta serie de ejercicios que estaban ubicados entre la página 74 y 75 de nuestro libro. Si estos ejercicios te ayudaron a repasar, ya a comprender mejor el contenido, regálanos un like, comparte este video para seguir teniendo más seguidores y llegar hacia más estudiantes. Hasta aquí dejamos este video y muchas gracias. Hasta luego.